Buenas tardes, audiencia, y bueno, nuevamente aquí estamos con estas proyecciones 2026 de lo que va a ser el mercado inmobiliario, tasas de interés con un experto en la materia. Yo trato siempre de ubicar a César a principios de año, que tiene un conocimiento bien profundo, bien casi exacto de cómo ha sido y cómo se pronostica el mercado para este 2026. César, gracias por el espacio nuevamente. Gran amigo desde hace mucho tiempo, siempre lo digo, siempre lo voy a decir. Y bueno, cuéntanos un poquito, a ver, vamos a tratar de ser, digamos, atentos con el tiempo, que no quiero gastarles a ustedes más de 15 minutos, máximo 20 minutos en este tema, pero sí es importante que ustedes sepan qué está pasando en el mercado, es importante que ustedes sepan cómo debemos leer todos estos cambios que sucedieron en el 2025, que para un grupo de la población benefició, para otros no, pero el comportamiento del mercado, la lectura de la política, la lectura de los cambios que han pasado, siempre tiene un resultado. Cuéntame un poquito, César, y bienvenido. Arturo, ¿cómo estás? Hola a todos. La verdad que como siempre, esto es una conversación muy amena de un tema que nos ocupa diariamente. Mira, el 2025 fue un año muy particular que podemos dividir en dos grandes grupos. El primer semestre caracterizado por una inmensa incertidumbre. Tú sabes que para los mercados, sea cual sea, no hay nada peor que la incertidumbre. Y durante el 2025, en el primer semestre, tenemos una nueva administración, medidas de aranceles, expectativas de inflación y una cantidad de elementos, además de nuevas leyes fiscales, que generaron muchísimo ruido y al final del día, esas expectativas o esos malos augurios de situaciones bien adversas en la economía no ocurrieron. El segundo semestre fue un semestre de mayor claridad en cuanto a la orientación de las medidas del gobierno y a realmente ponderar el verdadero impacto. Y fíjate que hablando en enero del 2026, en febrero del 2026, perdón, donde estamos, la inflación del año 2025 cerró en 2,7, la Correcto. economía creció según lo que estaba estimado, a pesar de que el primer trimestre del 2025 cayó ligeramente. Y realmente el gran protagonista del año 2025 fue la tasa de interés. La tasa de interés Definitivamente. comenzó en prácticamente un 7 como tasa promedio para hipotecas a 30 años, tasas mucho más altas en otro tipo de productos, y terminó en los bajos 6. Y allí se mantiene y la proyección va a ser así. Entonces, hay una cosa para terminar la caracterización del año 2025 y eso del segundo semestre, y eso de alguna manera se ha trasladado a este primer trimestre del año. Es una tormenta perfecta a favor del comprador. ¿Por qué? Correctamente. Porque tasas de interés bajando, inventarios subiendo y vendedores muy motivados a dar concesiones para vender sus propiedades, y hubo un giro en, tú sabes que no podemos generalizar, pero mayoritariamente un mercado tendiendo más hacia un mercado de compradores que lo que fue desde el 2020 hasta avanzado el 2024, que era un mercado de vendedores donde había una gran frustración en los compradores por esa bajísima o muy escasa capacidad de negociación, ¿no? Entonces, esa tormenta perfecta se mantiene. Sin embargo, seguimos en un mercado donde estructuralmente la demanda sigue siendo mayor que la oferta, porque todavía no hemos llegado a niveles de producción y vamos a ver un poco ese elemento. Independientemente de que hagamos muchas diferencias al mercado local, esto definitivamente tiene un impacto para todos tus clientes e inversionistas internacionales de América Latina. Entonces, voy a compartir pantalla contigo,
Y vamos a hablar puntualmente de algunos aspectos. ¿Qué esperamos nosotros para el 2026? Y por favor, en cualquier momento que lo consideres, este, interrúmpeme y conversemos sobre algo que te llame la atención. Un mercado más estable y un mercado más fuerte. Eso es algo que estamos observando. Tema clave, prioridad de esta administración, asequibilidad, Ok. que en inglés se llama affordability. Y eso se traduce en tres elementos: tasas de interés más bajos, precios de las viviendas estables, porque los precios no es que han dejado de subir, su ritmo de crecimiento se ha desacelerado progresivamente y eso lo venimos viendo desde el inicio del 2025. Y salarios, que este es el elemento quizás más característico del 2025 para los clientes locales, ¿verdad? El aumento de la capacidad de compra y a su vez esta ventana de la tormenta perfecta se cierra a medida que las tasas siguen bajando y nuevos compradores entran al mercado ante una oferta que es menor a la demanda, pues obviamente hay un impacto interesante al alza en los precios. Fíjate, Cuéntame un momentico, porque puede haber gente aquí que quizás no entienda un poco. O sea, venimos de una tasa de interés de casi el 8% a principio, finales del 2024. Recuerdo que tuvimos una conversación en un proyecto y estábamos cotizando tasas y préstamos hipotecarios al 8% o por arriba, sí, ¿verdad? Teníamos una inflación también muy alta, poco empleo. Pero entonces todo se está conjugando para que como que se haga un embudo y todo empiece como que a atinarse a que el mercado se alinee a que sea lo que llamamos los expertos en un mercado de compradores. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué están bajando las tasas? En una explicación sencilla. fíjate, hay distintos elementos y ahí entramos en otro tema que es sumamente interesante, que sería producto de una conversación mucho más larga. Pero fíjate, Sí, sí, sí. y te voy a nombrar dos solamente para que lo tomemos en cuenta. Uno, la orientación del gobierno a intervenir en el mercado de los bonos para bajar las tasas de interés. Como ustedes saben, la Fed influencia las tasas de interés, pero no las determina, No las ¿no? determina. Entonces, anteriormente la Reserva Federal salía al mercado de bonos basados en hipoteca, compraba bonos y entonces los generadores de esos bonos, que son empresas de alguna manera afiliadas al gobierno, ¿verdad? Antes, como no había demanda de bonos porque el gobierno dejó de comprar, ¿verdad? Y de inyectar dinero a ese mercado, el rendimiento de esos bonos tenía que ser muy, muy superior y más atractivo para que el mercado los comprara. Y eso obviamente tiene un impacto importantísimo sobre las tasas de interés. Y te muestro esta lámina un momento acá para que la puedas ver. Mira, hay una relación directa entre la tasa de interés y los bonos del tesoro. Entonces, esos bonos del tesoro, aquí está. Esta línea azul es el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años y la tasa y la línea verde son las tasas hipotecarias. Esa diferencia se ha ido estrechando por esas expectativas mucho más esperanzadoras en el mercado y el hecho de que el gobierno intervenga comprando directamente. La administración Trump anunció una compra de 200 billones de dólares en el mercado. Eso Correcto. va a hacer que las tasas tiendan a bajar. Pero ojo, atención a todos los que nos escuchan. Las tasas de interés suben por el ascensor, pero bajan por las escaleras. Es decir, ese incremento tan abrupto que llegamos a tener desde el 2022 hasta el 2024, ¿verdad? No va a bajar al mismo ritmo que subió. Entonces, es importante eso. Entonces, esa es una medida importantísima que va a favorecer al mercado, ¿verdad? Al mercado, a las tasas de interés. El otro elemento importante que tiene una tendencia a afectar eso es el cambio que va a ocurrir en mayo
del presidente de la Reserva Federal y eso también va a propiciar otras medidas importantes. Entonces, fíjate, en cuanto a tasas de interés, estamos viendo un mercado que se proyecta, aquí vemos hasta finales del presente año 2026, que va a estar alrededor de los 6 bajos, 5 altos, ¿verdad? Eso es lo que el mercado anticipa en base a los niveles de desempleo que hay y en base a la inflación, que por más que la inflación ha estado controlada, la inflación ha sido bastante terca de acercarse al 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Miren, en cuanto a precios, y esta gráfica es muy general porque son agregados nacionales. Esto habla de la revalorización. ¿Qué ha ocurrido? Estamos, como todo mercado, estamos en un ciclo, ¿verdad? El mercado es cíclico y estamos en la parte baja en el valle de la curva. Pero como dicen muchos expertos, y sobre todo en la Florida, cada vez que hemos tocado un valle, el nuevo punto máximo que vamos a llegar próximamente va a superar al punto máximo del ciclo anterior. Correctamente, así Y es. lo vemos claramente por las cosas que estamos diciendo. Bajan, se desacelera el ritmo de crecimiento de los precios, las tasas de interés empiezan a bajar, los inventarios se están aumentando, pero no están aumentando de manera desproporcionada. Seguimos teniendo inventarios por debajo del nivel normal. Fíjate, la línea blanca nos indica los listings, ¿verdad? Y es cíclico a lo largo del año. En el año 2025 vemos que obviamente supera los del 2020, 21, 22, 23 y 24. La gente dice, el mercado interpreta, los inventarios están subiendo. Sí, pero ¿en base a qué? Están subiendo todavía por debajo de estas líneas que están acá grises, que son 17, 18, 19, que son los puntos de referencia estadística más sólidos, ¿verdad? Correcto. Porque ha sido muy, muy variante y esto lo hemos hablado últimamente y la verdad es que es importante. Y el tema de la tasa de interés, para cerrarlo, te lo dejo de esta manera porque la tasa de interés está extremadamente sobrevaluada en el peso que tiene en la decisión de un comprador o de un inversionista, ¿verdad? Y fíjate, este gráfico, como dice el dicho, una imagen habla más que mil palabras. Esta tasa de interés promedio en las últimas décadas. 1970 la tasa promedio estaba alrededor del 9. En los 80 estaba entre el 12 y el 13. En los 90 estaba en el 8. En los 2000 estaba en los 6,5. Bajó con la burbuja, con la crisis del Correcto. 2008 y luego empezó a subir. La tasa promedio desde 1971 hasta el año pasado es 7,5%. Sí, lo Entonces, que cuando pasa, una y persona... fíjate una cosa, cuando en el tema del 2010, incluso en el tema de la pandemia, que nosotros vimos escenarios irrepetibles, porque la palabra son escenarios irrepetibles, esas son cosas, son puntos históricos que, bueno, gracias a Dios hubo gente o sea, somos gente que vivimos eso, pero la gente referencia una tasa del 6,5, esa tasa está carísima, incluso el 5,5 está carísima porque están comparando una tasa del 3,5 del Ujú, 2021, donde eso, señores, eso sucedió. Si lo aprovechaste, es excelente que lo aprovechaste, pero es que claro, esa no es la realidad. Eso fue no. sencillamente un motor de arranque de la economía que los bancos tuvieron forzados, y corrígeme por favor, que tuvieron Sí. forzados en hacer para poder mover la máquina que No, estaba totalmente el parada. Estado tuvo que tener una política monetaria expansiva para dinamizar la economía y las tasas bajaron artificialmente a esos niveles y hubo esa Correcto, explosión en el mercado inmobiliario. Pero ese ajuste que es normal del ciclo se postergó por esa situación atípica de la pandemia y correcto. es lo que vimos en el 24 y en el 25, pues volver ya a situaciones normales. De manera que Así eh, eh, es. es muy interesante y recomendarle a todos los agentes inmobiliarios y a los clientes que entiendan que es imposible determinar el timing exacto del mercado. Es decir, es imposible decir cuándo la acción de Apple está llegando a su punto más bajo
para comprar y cuándo está llegando el punto más alto para vender. Pero lo importante es correctamente. identificar en qué fase de la curva estamos para tomar las decisiones adecuadas. Y definitivamente, a pesar de tantas cosas que escuchamos, es un momento estelar para continuar invirtiendo porque independientemente que los precios se han desacelerado en su crecimiento, Es ¿verdad? verdad. Estando en la en la parte baja de la curva, va a comenzar a subir de manera rápida. Y otra cosa también muy importante, Arturo, que es una gran distorsión, y lo vemos en nuestras conversaciones, que el negocio del real estate no es una carrera de 100 metros. El negocio del real estate es una carrera de fondo o de medio fondo o de fondo. Entonces, Sí, tú para señor. medir realmente el rendimiento de tu inversión inmobiliaria, tienes que tomar como referencia un plazo de 5 años. De lo contrario, no estás haciendo una lectura completa de la situación. Correcto, y ese es uno de los puntos donde nosotros como Riendo tenemos que soportarnos en que no es una oportunidad que, bueno, voy a comprar porque la tasa de interés está baja, voy a comprar porque el precio es el mejor. Muchas veces es preferible entrar en el negocio a una tasa un poco más alta, pero a un precio totalmente que te convenga a una propiedad totalmente sostenible. O sea, el Así interés, es. sí, es verdad, es importante. Pero en el caso, por ejemplo, de un cliente que está comprando una preconstrucción para el 2028, la tasa de interés es un tema que en este momento no debemos discutir, porque si estás comprando, ejemplo, los apartamentos que se están vendiendo en este momento en Brickell y Downtown, por poner un ejemplo, 500, 800, $1 millón, pero entrega dentro de 3 años, la plusvalía que vamos a tener ahí, la oportunidad de oro que tenemos en este momento para ofrecer a nuestros clientes de entrar y después poder financiar, donde podamos tener un 20, un 25% de plusvalía, de verdad que es una cosa muy interesante y repito, otro tema que podemos hablar 1 hora en otra reunión, definitivamente. Así es, así es. Mira, no quería dejar de pasar este elemento que no ha sido realmente resaltado últimamente. Este gráfico que ve acá nos habla de que por primera vez en bastante tiempo, ¿verdad? El crecimiento del salario promedio en los Estados Unidos, ¿verdad? Va a subir más rápido que el incremento de los precios en temas generales. Y esto significa mayor capacidad de compra, ¿verdad? Y mayor capacidad de desembolso de los clientes locales. ¿Y cómo impacta esto? Y fíjate cómo en el año 2026 la proyección de la línea azul, que son los incrementos salariales, supera de manera importante a el aumento de los precios. Mira esta distorsión en los años de Claro, pandemia. Y, una así es. situación muy, muy, muy desequilibrada. Y el cliente internacional, ¿cuál es la lectura de esto? No todos los trabajadores o el mercado americano está en condiciones, dependiendo del ciclo de la vida donde se encuentre, de comprar una propiedad. Pero el hecho de que aumente su capacidad de disponibilidad de dinero es una señal inequívoca de que esos son clientes potenciales, ¿verdad? Para rentar las propiedades que esos clientes internacionales están comprando. Pero cuando tú haces un negocio, tú inmediatamente analizas cuál es mi oferta, cuál es mi demanda, cuál es la situación del mercado donde yo estoy. Y una economía más robusta, una economía donde los agentes tienen mayor capacidad, pues definitivamente también va a impactar no solamente en revalorización de la compra, sino en esos clientes potenciales para rentar esas propiedades que tantos clientes internacionales año a año invierten en el centro y en el sur de la Florida. Totalmente, totalmente. De verdad que veo que sí, efectivamente, se están desacelerando los precios de las propiedades. Eso es una realidad. Ya no están, eso para mí quiere decir que sí, es verdad, quizás no vamos a tener una plusvalía rápida, una curva de crecimiento de precio en una vuelta de 2 años, pero hay que ser inteligentes y tener el temple de poder analizar esto a 5 a 6 años para poder entender exactamente dónde está la ganancia real de estos inmuebles. Es que, Arturo, yo te invito a que veamos este gráfico del año 2021. ¿Qué economía, qué mercado puede
tolerar, procesar un incremento de precio de propiedades entre el 16, el 20, el 25%. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Totalmente. Eso no son razones normales de mercado. Entonces, lo que estamos volviendo es a la normalidad. Y cuando consigues clientes, ¿verdad? Que, bueno, por desinformación están hablando de que, bueno, mis propiedades están sencillamente bajando de precio a como yo las tenía. Bueno, ¿en qué momento de esta economía las listaste y en qué valor y bajo qué comparables? Las listaste en el 2021 en unos comparables de que estaban totalmente fuera de control, como lo acabamos de ver en la gráfica anterior. Y Claro, entonces, ¿qué sucede? Los desarrolladores que estaban parados, absolutamente todos, no teníamos un comparable real. Cuando los desarrolladores arrancan su maquinaria y empiezan a traer inventario, que se empieza a regular el precio, entonces sí es cuando empezamos a ver un precio real de mercado. Y eso es lo que está pasando. Digamos que no es que los precios bajaron, sino que se están sincerando y ya era hora que se sinceran los precios absolutamente. para todo el comportamiento económico. Absolutamente, absolutamente. Entonces, mira, en relación a los inventarios van a seguir subiendo, ¿verdad? Pero todo eso es sano, porque como vimos en la gráfica anterior, estamos en inventario por debajo de los años prepandemia. ¿Y qué hace que tengas más inventario? No es que hay un inventario excedentario, sino que tus clientes tienen mayor opciones para escoger una propiedad y tienen definitivamente un mayor poder de negociación. Y eso es importante destacarlo. Mira lo que te comentaba de que la demanda sigue siendo superior a la oferta. Esto es el histórico desde los años 90, ¿verdad? De nuevas construcciones por año en los Estados Unidos. Estamos por debajo del promedio. Mira cómo la economía no se ha recuperado, el sector inmobiliario, esa producción promedio de 1.320.000 unidades. Mira lo que ocurrió en el 2008 y durante toda esta época estuvo paralizado. Y Total. por más que esto pudo haber aumentado ligeramente, pues todavía no estamos. Entonces, yo los invito a hacer esa lectura correcta de estos elementos. Y mira, quiero brevemente mencionarte estas medidas un poco que son muy interesantes para esperar ese fortalecimiento del mercado inmobiliario. Una, ya la nombramos, la intervención del gobierno comprando directamente securities, mortgage-backed securities, que son bonos que están constituidos por las hipotecas y eso alimenta el mercado hipotecario. Algo fundamental que está en proceso, aún no se ha decretado, que es durante un año hay un proyecto para colocarle el tope del 10% de las tasas a las tasas de interés de tarjeta de crédito. Estamos Correcto. hablando de llevar el costo de la deuda de 20-25% a 10 durante un año. Es menos de la mitad, menos Eso del va a doble, tener perdón. un impacto gigantesco en el mercado inmobiliario. Y en Por y un en la lado, inflación también. por supuesto, por un lado, va a el que haga la lectura equivocada de esto, en lugar de seguir pagando lo mismo para bajar el capital de las deudas, se va a querer endeudar más y eso va a ser un Totalmente. gravísimo error porque esa reducción de las tasas es temporal y cuando vuelva a 25 va a haber serios problemas. Pero la verdad El doble es de la que, deuda. pero para poder aumentar, esto es determinante para aumentar la capacidad de endeudamiento del inversionista local, porque como tú sabes, tú calificas a un cliente en su ingreso sus ingresos, un porcentaje de sus ingresos, digamos el 50% de lo que gana, y a eso tienes que restarle sus deudas corrientes, vehículos, tarjetas de crédito, etcétera. Y el impacto de las tarjetas de crédito en bajarle ese costo aumenta la capacidad de compra de una manera importante y eso definitivamente va a impactar a la demanda y a los precios. Totalmente. Otro elemento importante es la restricción a grandes inversionistas institucionales de compra de viviendas unifamiliares. Quizás en la Florida no es necesariamente tan impactante, pero hay estados como en Georgia, donde en el área urbana de Atlanta se habla de quizás el 30%, un tercio de estas propiedades. Entonces, ¿qué ocurre? Al evitar que estos inversionistas institucionales compren casas unifamiliares, ¿verdad? Aumenta la oferta más aún para estos compradores locales o internacionales. Y luego, todo el tema del impacto
desde el punto de vista de flujo de caja en las declaraciones de impuestos del 2025, producto de todas las reformas que hablábamos el año pasado de One Big Beautiful Bill, en cuanto a que las personas que ganan overtime, no, una buena parte de ese ingreso no es taxable, igual que No las es personas que taxable. tienen Y las propina. propinas tampoco. Entonces, hay una cantidad de elementos que definitivamente ayudan a que este año, pues, las expectativas sean muy, muy interesantes. No es que va a haber un boom gigantesco porque de nuevo, tenemos que volver a la normalidad y al ritmo predecible sin esos sobresaltos que al final terminan siendo muy caros y distorsionan el mercado, ¿no? Pero para los clientes internacionales, mi invitación es que juzguen a esta administración por lo que hace y no por lo que dice. Porque, por ejemplo, aún consigo clientes en cualquiera de los países de nuestra región que dicen es que me van a quitar la propiedad o es que Típico. no me van a dejar entrar en este país. Y todos estos Correcto. temas migratorios que definitivamente son impactantes y no podemos desestimar en lo absoluto, son para un grupo de personas que están en los Estados Unidos, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con los inversionistas internacionales, ni con las condiciones de inversión para clientes internacionales, ni mucho menos ha dejado de ser un marco legal estable y propicio para toda esta actividad. Así que yo los invito a que hagan una lectura correcta de las situaciones que están pasando en materia migratoria. Y para eso hay una anécdota que tengo con un cliente donde ese cliente compró una propiedad en Brickell más o menos hace como 5 años. Él podía venir para los Estados Unidos perfectamente, pero no vino. No vino porque él decidió no venir, ¿ya? Su propiedad Ujú. aumentó un 45% del valor. Entonces, supongamos que el peor escenario sea que un cliente extranjero invierta en los Estados Unidos en una economía sólida, porque en su país, cualquiera que sea, no tiene la seguridad jurídica ni socioeconómica para poder hacer una inversión. Viene a los Estados Unidos, y viene no, invierte en los Estados Unidos porque todavía tú tienes programas de financiamiento para extranjeros que no tienen la posibilidad, no tienen visa, porque los tienes. Entonces, Así es. invierte, viene para, no viene, pero invierte y en vuelta de 3 4 años, porque recordemos que la política de todos los de Estados Unidos es cíclica. Termina el gobierno del presidente de turno, pero tu propiedad siguió trabajando, tu dinero siguió trabajando para ti, seguiste pagando la unidad con la renta si es que era una propiedad de inversión y en vuelta de 4 o 5 años tienes una gran masa de dinero ahí porque hiciste una inversión inteligente, bien asesorada, ¿cierto? Absolutamente. Y lo vemos repetidamente. El error es juzgar la situación porque, y puede ocurrir perfectamente dentro del ciclo que de un año para otro el valor de la propiedad no se incremente según tus expectativas. Pero eso son situaciones normales de un ciclo Correcto. de un negocio, ¿no? Para el 2026, entonces, tenemos clientes extranjeros queriendo venir a hacer dinero. Tenemos programas de financiamiento para clientes extranjeros que puedan venir, clientes para programas de financiamiento para clientes que no pueden venir, que no tienen visa. Tenemos todavía los productos. Absolutamente, tenemos productos de distintos tipos, inclusive ahora además tenemos productos que no requieren reservas. Entonces, obviamente, eh, depende del perfil del cliente. Tenemos productos con verificación de ingreso que es simplemente una carta de un contador. Tenemos productos sin verificación de ingreso donde el banco verifica que la propiedad sea autosustentable, es decir, que la renta de mercado que genera esa propiedad, y puede ser una propiedad nueva, una propiedad existente, no hay un criterio, simplemente se analizan los comparables para que si esa propiedad cubre el pago de la obligación mensual del préstamo, también es aprobada. Es decir, hay una solución financiera de acuerdo al perfil del cliente y en términos de tasas, a pesar de que las tasas han bajado de manera importante, tenemos aún productos que la tasa para un cliente internacional es aún mejor que para un cliente local promedio. Yo creo que podemos concluir, César, en que
las oportunidades de comprar una propiedad a través de un financiamiento hipotecario hoy en los Estados Unidos son muy fáciles, definitivamente. Y tú cada día lo pones más fácil, soportando todo lo que hemos hablado con el comportamiento macroeconómico y microeconómico que ha tenido Estados Unidos en los últimos 2 años y en lo que pronosticamos para el 2026. Creo que hay una oportunidad de oro para poder invertir el dinero aquí en los Estados Unidos y poder resguardar el patrimonio tanto para un local como para un extranjero. César, Absolutamente. excelente análisis una vez más. Muchísimas gracias por el espacio y No, gracias a bueno, ti. nos vemos en otra precalificación de otro cliente, ¿ok? Te Así agradezco es. mucho. Hasta la Te mando próxima. un fuerte abrazo, César, como Igual, siempre. pronto. Chao.